el origen de las contracturas y sus consecuencias. Seguramente en algún momento has experimentado, después de un día difícil o lleno de estrés, de decisiones complicadas o de muchísimo trabajo físico, alguna especie de dolor, malestar, ya sea comúnmente manifestado en los hombros, la espalda, en el cuello. Esto comúnmente le llamamos estrés. Son contracturas y básicamente es un músculo que se encuentra contraído, que se encuentra tenso, apretado. Pero, ¿sabes cuál es el verdadero origen de estas contracturas? ¿Sabes qué es lo que pueden causar? Porque sí, puede ser que solo sea un dolor, pero ¿y si pueden causar algo más? Bueno, vamos a aprender todo esto el día de hoy en este video. Bien, las contracturas musculares, primero hay que entender que una contractura muscular se genera únicamente en estados de estrés, en estados de tensión. Para que tú puedas generar o tu cuerpo pueda causar una contractura, primero, tú debes entrar a un estado de estrés. Esto significa que tu cerebro tendrá que estar funcionando por arriba de los 14 hercios. Para que esto suceda, pues tienes que estar viviendo o tienes que estar pasando por una experiencia, una situación de vida negativa. Es decir, cuando tú experimentas cualquier situación personal, familiar o cualquier cosa que te haga sentir en peligro, tu cuerpo inmediatamente responde aumentando los hercios y así te hace entrar a un estado de estrés. El estado de estrés permite aumentar la oxigenación en los músculos para que así tú puedas correr o soltar un fuerte golpe y defenderte de esto que está pasando y que es negativo en tu vida. Por el contrario, cuando comienzas a vivir o a experimentar situaciones positivas, agradables, que te hacen sentir bien, tu cuerpo deja de percibirse en este estado de peligro. Elimina el estrés mediante comenzar a producir noradrenalina. Es una sustancia que inhibe la adrenalina y entonces tú comienzas a relajarte. Bueno, pues en un estado de relajación no se pueden generar contracturas. El origen de las contracturas son estos estados de tensión o de estrés. Y en esencia, el origen formal también son tus sentidos. Piensen en lo siguiente, cuando nosotros estamos en un estado de estrés o de tensión, aumentamos la oxigenación en los músculos. Pero si tú tienes más oxígeno en los músculos, significa que tendrás menos oxígeno en otra parte. Esa zona en la cual va a disminuir la oxigenación, pues es el cerebro. Y no solamente el cerebro, también algunos órganos, ¿vale? Por lo tanto, tu organismo dejará de realizar algunas funciones. Dentro de las primeras funciones que se apagan, que seguramente hemos notado ya en algún momento, pues es la memoria. Cuando tú estás estresado o estresada, o te encuentras en un estado de ansiedad, nerviosismo, habrás notado que se te olvidan las cosas, que no recuerdas cosas, que incluso hay algunos datos que dominabas perfectamente, como tu fecha de nacimiento o la fecha de nacimiento de algún ser querido, pero cuando alguien te lo pregunta y te pones nervioso o nerviosa, olvidas por completo esa fecha. Esto se debe a que al aumentar el nivel de estrés, pues entonces disminuye la oxigenación cerebral haciendo que no tengas suficiente oxígeno para hacer trabajar la memoria. Sin embargo, pensemos que la memoria es el centro de la interpretación, es decir, cuando tú ves algo, por ejemplo, si tú en este momento ves una botella de plástico, para que tú puedas saber que eso es una botella de plástico, tienes que haber visto con anterioridad una botella. Alguien debió explicarte cuál es su nombre. Incluso debiste ver muy probablemente para qué sirve. Esta información se queda almacenada en tu memoria. Así cuando tú vuelves a ver una botella de plástico, tú puedes saber exactamente qué es, para qué sirve y cómo se utiliza, debido a que almacenaste esta información. Cada vez que tú percibes algo con cualquiera de tus sentidos, esta información queda almacenada en tu memoria. Cuando tú vuelves a percibirlo, esta información es llevada a tu memoria y tu memoria es quien te permite entender o interpretar qué es lo que está pasando. Sin embargo, cuando tú entras en un estado de estrés o de tensión, pues obviamente se bloquea tu memoria y esta información que iba de tus sentidos hacia la memoria no puede entrar. Recordemos que nuestros sentidos se comunican con nuestro cerebro
a través de nuestro sistema nervioso, en forma de impulsos eléctricos. Esto significa que cuando tú ves algo, esto se convierte en un impulso eléctrico que corre por tu sistema nervioso, que básicamente tu sistema nervioso es como una red de cables. Este estímulo corre hacia la columna vertebral, es el centro por donde fluye la información hacia el cerebro, y de la columna vertebral sube a tu cerebro, específicamente a la memoria, con la intención de interpretar aquello que tú estás viendo. Pero si tú estás en un estado de estrés, si tú estás en un estado de tensión, no puede entrar esta información a tu memoria. Y entonces, ¿a dónde se va? Si la memoria está bloqueada, ¿a dónde se va la información que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos y no logró entrar a la memoria? Bueno, pues parte de esta información choca en la memoria que está cerrada, se regresa a través del sistema nervioso, por la columna vertebral sale, y lo que va a encontrar a los costados de la columna vertebral son músculos. ¿Y qué pasa cuando tú le pones electricidad a un músculo? Muy sencillo. Si alguna vez te has tomado de estas máquinas que generan descargas eléctricas comunes en las ferias, habrás notado, o si has visto a alguien tomarse de esta máquina, habrás notado que cuando comienzan a dar una descarga eléctrica, las manos comienzan a tensarse. Incluso si aumenta mucho la descarga eléctrica, llega un punto en el que la persona pide que apaguen la máquina, ya que no puede soltarse de ella. Por más fuerza que trate de hacer, no puede, debido a que la electricidad lo que hace es apretar, lo que hace es tensar los músculos, generando que esta contracción, generando que esta tensión ya no le permite abrir las manos. Incluso, si siguen subiendo la frecuencia, habrás notado que las personas inmediatamente tienden a torcer sus manos, ¿sí? Esto se debe a que los músculos siguen tensándose más arriba, contrayéndose y generando una rotación en las manos. Pues lo mismo pasa cuando este impulso eléctrico no logró entrar a tu memoria, se regresa a través de la columna vertebral, sale y se aloja en un músculo. Esta electricidad hace que el músculo se contraiga, generando una especie de pelotita, una zona dura, una zona tensa, que cuando tú tocas, además genera una gran cantidad de dolor, debido a que el músculo se encuentra dolorido e incluso inflamado de tanto tiempo que ha estado contraído. Pero no solo eso, solo una parte de la información logra regresar a través del sistema nervioso, y otra parte de la información normalmente suele quedarse alojada en nuestro cerebro. Esto hoy en día se puede ver. Normalmente en algunos estudios o imágenes como resonancias magnéticas que se hacen al cerebro, es muy común que se vean pequeñas manchitas. Normalmente se nos suele decir que es normal. Es bien interesante ver, por ejemplo, a una persona que es sometida a este estudio, se cuentan cada una de estas manchitas, posteriormente se somete a una serie de técnicas de trabajo emocional, se vuelve a tomar este estudio, se cuentan las manchitas y se logra ver una reducción de estas manchas. Bueno, pues estas manchas en realidad no son más que impulsos eléctricos mal alojados en nuestro cerebro. Información que tendría que haber entrado a la memoria, pero que no pudo accesar y se quedó alojada en cualquier otra zona. El problema es que todas las zonas de nuestro cerebro regulan alguna función, ya sea mental, emocional o física. Entonces, pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasaría si alguna de estos bloqueos o información mal alojada se quedara, por ejemplo, en una zona que regula el funcionamiento de tu riñón? Esto causaría que tu cerebro no pueda comunicarse correctamente con esa zona, ya que hay algo que está entorpeciendo la comunicación, haciendo que tu riñón, por ejemplo, deje de funcionar correctamente y generando una enfermedad conocida comúnmente como enfermedad psicosomática. Una enfermedad que se siente físicamente, pero cuyo origen no es tu cuerpo, sino tus emociones. Cada una de tus emociones, cada uno de tus sentimientos que tú tuviste mientras estabas en un estado de estrés, que no pudieron entrar a la memoria, se van alojando en tu cuerpo en forma de contracturas y en tu cerebro en forma de manchitas de información que no permiten una buena comunicación de tu cerebro y generando distintas disfunciones orgánicas que posteriormente se manifestarán como enfermedades. Así que sí,
cada una de las contracturas que vamos generando o que vamos teniendo en nuestra espalda también van generando una disfunción orgánica. Con el tiempo se convierten en enfermedades. De ahí la importancia de evitar el estrés, y que si tú ya tienes estrés y deseas eliminar una contractura, pues puedas eliminarla de la manera más sencilla. Una de las técnicas más eficaces cuando se trata de trabajar las contracturas, sin lugar a dudas, es el masaje. El masaje nos ayuda a trabajar con la contractura. El problema, claro, es que normalmente hacer masaje sobre una contractura puede generar dolor. El dolor genera tensión, la tensión bloquea la memoria, y cuando a través del masaje tú logras eliminar la contractura, pues nuevamente llega a toparse con una memoria que se encuentra bloqueada, siendo que no puede ingresar esta información, o no en su totalidad, y se regrese la información. Por eso, si alguna vez te han hecho un masaje o eres masajista, habrás notado que muchas veces trabajamos sobre una contractura, pero a la siguiente semana, cuando nuestro paciente regresa, tiene nuevamente la contractura. La contractura sigue ahí. Existen hoy en día técnicas avanzadas que nos permiten hacer masaje y eliminar contracturas musculares en un tiempo récord. Imagínate poder eliminar una contractura muscular en cuestión de 1 minuto. Esto es posible. Claro, se requieren de algunos auxiliares energéticos, como por ejemplo las turquesas. Las turquesas son piedras que emiten una energía con una frecuencia de tipo azul, las cuales, colocadas en puntos estratégicos de nuestro cuerpo y con la técnica correcta de masaje, nos permiten eliminar contracturas musculares sin dolor y además en cuestión de únicamente 60 segundos. Y lo mejor de todo es que es sin generar desgaste en el masajista, sin que el masajista tenga que estar ahí horas eliminando solamente una contractura. Con la energía que contienen algunos cuarzos, como por ejemplo las turquesas, se puede hacer más eficiente este proceso. ¿Te gustaría aprender un poco más sobre el masaje energético, cómo eliminar contracturas, los efectos que tienen? No olvides unirte a uno de los grupos de Fundación Nueva Conciencia, ya que es uno de los talleres que podrás aprender de manera completamente gratuita con nosotros. Mi nombre es Eric Arreola, instructor de Fundación Nueva Conciencia. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir el día de hoy este conocimiento contigo. Te envío un fuerte abrazo de luz y bendiciones. Hasta la próxima.